Hoy tendremos la segunda parte de la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía número 393. Pero sí, no va a haber solo esta segunda parte, habrá aún una tercera, se van acumulando. Y desde luego son sumamente importantes de mostrar. Por tanto, vamos ya a empezar. La primera de las noticias de hoy tiene que ver con crisis. El Banco Central Europeo eleva los tipos de interés por primera vez en 11 años en 50 puntos básicos. Y claro, esto quiere decir sobre todo que la gente que paga hipotecas a tipo variable se les va a subir muchísimo. Y cuando hablas con gente de bancos, ya todos te dicen que esto sí, irá a bastante más aún. Noticia ahora para Europa, concretamente en Francia. Una espada japonesa, un fusil y un chaleco antibalas. Conmoción por una matanza familiar con 5 víctimas, 3 menores. Bueno, los detalles vale más saltárselos, la verdad, pero brutal. Ahora noticias para Latinoamérica. Empezamos por Brasil. Inauguran santuario con cruz e imagen gigantes de la Virgen de Lourdes. Sí, ya veis, la Virgen de Lourdes también no es solo una cosa de esta parte cercana a nosotros, sino que también se traslada al otro lado del continente, perdón, del mundo prácticamente. Hemos de cruzar todo un gran mar para llegar hasta ese lugar, pero también ha llegado, como no, esa devoción a la Virgen de Lourdes. Y para tener un poco de datos, ya os podéis imaginar, sí, evidentemente una vista panorámica tremenda, eso seguro, pero vamos a ver un poco qué nos explican de esto. El viernes 15 de julio, el obispo de Río do Sul, Monseñor Onésimo Alberton, inauguró y bendijo el nuevo santuario de Nuestra Señora de Lourdes y de Alabanza, ubicado en Ituporanga, estado de Santa Catarina, Brasil. En esta montaña, la obra retrata un pasaje del Evangelio de San Juan, de María junto a la cruz de Jesús. Ahora se presenta la ciudad que está delante de nosotros a todos los que pasan y al mundo entero, dijo el prelado. Según indicó el santuario en su página de Facebook, autoridades, profesionales que participaron en el proyecto de construcción y otros invitados asistieron a la inauguración. Al día siguiente, el complejo fue abierto al público en general. Mirad la instantánea que se ve aquí, que es parte de una filmación en vídeo. El complejo del santuario mariano se ubica en una montaña en Ituporanga, donde hay una antigua gruta dedicada a la Virgen de Lourdes que recibe peregrinos desde 1949. Por tanto, no es solo una cosa de actualidad, ya viene de antes. En la cima del nuevo complejo hay una bella estatua de la Virgen de Lourdes que con el pedestal alcanza los 40 metros de altura, pesa 300 toneladas y se ilumina de noche. En la base hay una capilla con capacidad para 120 personas que servirá como oratorio y espacio de adoración. En fin, que aún nos añaden algún dato más. Los visitantes pueden llegar a la cima del santuario en vehículos o subir los cerca de 500 escalones de la vía peatonal. Bueno, ya sonará a penitencia prácticamente. Los que eligen caminar podrán encontrar al inicio del recorrido el rosario suspendido más grande del mundo, que tiene 40 metros de altura y se ilumina de noche. A lo largo de todo el trayecto hay estatuas más pequeñas de los 12 apóstoles que acompañan a los peregrinos hasta llegar a la imagen de 12 metros de Santa Bernardita, vidente de la Virgen de Lourdes, que está arrodillada con los brazos extendidos hacia la imponente estatua mariana. Al costado de la imagen de la Virgen hay una cruz de 50 metros de alto que también brilla de noche.
La estructura incluye un ascensor que permite a los visitantes subir 35 metros y contemplar desde una plataforma de vidrio la ciudad y el río Itijaí do Sul. Según indicó el santuario en su sitio web, el empresario Silvio Prim, devoto de esta advocación, diseñó el lugar para rendirle homenaje a la patrona de los enfermos. El mirador de la cruz permite acercarse mucho al rostro de Nuestra Señora de Lourdes. Pues ahora podéis verlo en imágenes. Pues ya veis, un complejo, desde luego, que no ha sido barato, pero que va a servir para seguir promocionando el qué, la idolatría más absoluta, con el cuento de cristianismo, eso sí. En fin, sigamos. Conmoción en Río de Janeiro por la operación policial que dejó 18 muertos en una favela, la cuarta más mortífera en la ciudad brasileña. Y ya veis, mientras van levantando ese tipo de cosas, la violencia sigue en ese país. En fin. Bueno, ahora noticia para Venezuela. Asesinan a 3 indígenas en el estado venezolano de Bolívar. Ahora ya cambiamos de lugar, Oceanía, concretamente Papúa Nueva Guinea. Al menos 18 personas mueren en un conflicto tribal en medio de las elecciones de ese país. Vaya, no son pocas, ¿eh? Ahora noticia también para Asia, concretamente Filipinas. Un tiroteo en una universidad deja al menos 3 muertos. Ya vemos que no solo es cuestión de Estados Unidos estas cosas, ¿eh? Y ahora sí, vamos a ver algunas sobre Estados Unidos. Y atención a esta noticia, ¿eh? La mitad de los estadounidenses consideran que habrá una guerra civil en cuestión de pocos años. El sondeo realizado al respecto ofrece motivos de preocupación sobre el futuro de la democracia en Estados Unidos, opinan los autores. Sí, y esto una vez más, recordad, profecía que escribió Ellen White, habrá guerra civil en Estados Unidos. ¿El momento cuándo va a ser? Ahora no podía ser aún, pero todo va a llegar, ¿eh? Hay una serie de circunstancias que si se hubiesen dado en un cierto momento, hubiese provocado que rápidamente los grandes enemigos potenciales de Estados Unidos los hubiesen masacrado. O sea que todo tendrá su momento, pero todo se va acercando. Un hombre se suicida tras asesinar a tiros a una pareja y a su hija en Estados Unidos. ¿Veis lo que decíamos? Sí, pasa en Estados Unidos, pero también en otros lados. Y volviendo a la noticia anterior que os he comentado, esto tiene mucho que ver con el tema del regreso a la moral que estamos presentando en coloquio. ¿Por qué? Pues porque se está dividiendo el país en 2 facciones totalmente contrarias, la una a la otra. Bueno, de todo eso ya iremos hablando más. Pero ahora nos volvemos a ceñir a las noticias. Ahora nos toca el tema de Israel. 2 terroristas palestinos abatidos durante un operativo en Samaria. Y cada día van apareciendo que ha habido un apuñalamiento, que no ha terminado de morir, que es un continuo, un no parar. Noticia para migrantes. Al menos 17 migrantes haitianos mueren tras el naufragio de una embarcación cerca de Bahamas. Lluvia e inundaciones. Inundaciones repentinas dejan al menos 21 muertos y varios desaparecidos en Irán. Ola de calor. El Reino Unido registra un récord absoluto de calor con temperaturas de hasta 40 grados centígrados. Y allí esta temperatura, pero en tantos otros lugares, también nos hemos quedado cortos, ¿eh? Incendios. El calor extremo en Estados Unidos provoca incendios forestales en 13 estados y pone en peligro a 100 millones de personas. Y en España, montones de incendios. En Francia, en Grecia, en Portugal. Es un no parar también. Volcán. Alerta máxima en Japón por la erupción del volcán Sakurajima, en el oeste del país. Y ahora noticias para Vaticano. Todo el mundo en pos de la bestia. Pues sí, los príncipes de Mónaco en audiencia con Francisco. Evidentemente, ya sabéis a quién rinden la pleitesía, cómo no. Y relacionado con el Vaticano, pero centrados en Alemania, el Vaticano advierte que camino sinodal en Alemania podría amenazar la unidad de la Iglesia. Siguen con gran tirantez. Pero esto, que os paso la noticia por si os interesa leerla, parándola y mirando detenidamente lo que os dicen, nos lleva a ver esta otra, que es la continuación. Cisma, Camino Sinodal de Alemania responde con irritación al Vaticano. Sí,
Ya veis qué situación están teniendo también, ¿eh? Una partición que prácticamente no ven cómo parar. En fin, ya veremos qué termina pasando. Y ahora dicho esto, pestes. Parechovirus, el virus que tiene en alerta a las autoridades sanitarias de Nueva York y a los padres. La muerte de un bebé recién nacido en Connecticut ha llamado la atención a este extraño virus que afecta especialmente a los niños y bebés menores de 3 meses. Y aquí nos cuenta un poco qué síntomas tiene este virus. Pero ya veis, es un no parar, ¿eh? En todo, prácticamente en todo. Pero ahora, mira por dónde lo que ya empezaba a verse venir desde un mismísimo inicio, y lo presentamos, ¿eh? La OMS alerta que la nueva ola de COVID en Europa será similar a la del verano de 2021 con 3.000 muertos semanales. Sí, la cosa, ya ves, dicen que no va a parar. Y como en Alemania ya se planteaban de volver a poner mascarillas, pero también desde Europa en general se decía que quizás se debería volver también a eso. Pero esto no es todo, porque esto ya se veía venir de sobras y también lo dijimos. La OMS clasifica el brote de la viruela del mono como una emergencia sanitaria mundial. Hasta el momento ya se han registrado más de 16.500 casos en 74 países, en la mayoría de los cuales la enfermedad no es endémica, y España se lleva la palma. En fin, que ahora es emergencia sanitaria mundial. ¿Llegará también a ser pandemia? Es que a este paso ya veis cómo va el panorama, ¿no? Clasificar una enfermedad como una emergencia de salud pública de importancia internacional es el nivel de alerta más alto de la Agencia de Salud de la ONU. Tenemos un brote que se ha extendido por todo el mundo rápidamente a través de nuevos modos de transmisión sobre los que sabemos muy poco, dijo el director general de la OMS. Saben muy poco al respecto, dicen, de cómo se transmite. La designación significa que la OMS ve al brote como una amenaza lo suficientemente importante para la salud mundial que requiere una respuesta internacional coordinada para evitar una mayor propagación del virus e impedir que se convierta en una pandemia. Asimismo, con esta medida, el organismo internacional solo puede emitir orientaciones y recomendaciones a los países, no mandatos, o sea, no pueden obligar. Pero mirad qué curioso esto, discrepancias entre los expertos y el jefe de la OMS. El Comité de Emergencias de la OMS se reunió este jueves para discutir la medida, pero los expertos que integran esa comisión se mostraron divididos sobre si el brote de la viruela del mono representa realmente una emergencia sanitaria mundial. No lo tienen claro, ¿eh? Hay contradicción entre ellos. Al anunciar su decisión, Tedros confirmó que el comité no había logrado llegar a un consenso. Agradezco al Comité de Emergencia por sus deliberaciones y consejos. Sé que este no ha sido un proceso fácil ni directo y que hay puntos de vista divergentes entre los miembros. Pero claro, cuando empiezan así, que entre ellos no lo tienen claro, al final ya veis cómo después todo se va complicando y suele terminar fatal. Que nos lo digan con lo del COVID-19, ¿no? Y todas las medidas que llegaron a implementar. Bueno, pues nada, veremos a ver qué termina pasando, pero Jesús lo acertó de lleno, pestes, y están saliendo, y de qué modo, ¿eh? Lo estáis comprobando, y todo esto antes del regreso de Cristo. Bueno, pues aún hay más, mirad esto. Miembros del Comité de Inteligencia de Estados Unidos aseguran que existen armas biológicas que apuntan al ADN de personas. Además, señalaron que adversarios del país norteamericano podrían usar esa misma tecnología para atacar el ganado y los suministros de alimentos. ¿Y sabéis cómo dicen que están recogiendo la mayor parte de, cómo os diría yo, para saber cuál es tu ADN? ¿Cómo lo hacen? Pues sobre todo se basan en esas páginas que sirven para conocer tus ancestros. Sí, si tu origen es judío, si tu origen es no sé qué o no sé cuánto. Y allí como tú ya introduces tu ADN, pues normalmente con un poco de saliva o algo parecido, pues ya está, ya tienen tus datos. Y que parece que estos datos, aunque las empresas, algunas las más importantes, dicen que no los dan a nadie, pero que no hay ninguna ley que les haya prohibido el suministrarlo a empresas que puedan trabajar con ello. Con lo cual te pueden preparar, ya veis el qué, un arma biológica a tu medida. O con un cierto grupo que tiene algo en los genes que prácticamente es igual para todos. Por tanto, serviría preparar
un arma biológica para según qué tipo de población en concreto, aunque también, ya veis, puede ser para un solo individuo. En fin, que es un no parar, y todo esto, ¿qué? Luego pasa porque resulta que la civilización está más en contacto con las fuerzas de la naturaleza y los animalitos campestres y selváticos. ¿Es por eso en verdad? ¿O es porque lo están moviendo y de qué modo? En fin, pero el caso es que Cristo nos lo dijo, habrá pestes. Y además en un contexto de situación que es como la que tenemos ahora, ¿eh? No olvidemos eso. Y ahora sí, ahora nos adentramos ya de lleno en esas profecías que tienen que ver con estos conflictos finales de la tierra que marcan precisamente esto, el retorno de Cristo. Los textos aquí los tenéis, de Isaías 17, Daniel 11, versículos finales, Apocalipsis 16. Y esta es la primera de las noticias que supongo que a muchos os va a interesar. Irán, Rusia y China realizarán simulacros de guerra, ¿sabéis dónde? En América Latina. Vaya, qué cosas, ¿no? Atención, porque vamos a leer la noticia entera para que nos situemos bien. Irán, Rusia y China se están preparando para realizar una serie de importantes ejercicios de guerra en América Latina en una demostración de fuerza destinada a señalar cómo estos ejércitos pueden llegar a los Estados Unidos. Venezuela, bajo el liderazgo del presidente socialista antiestadounidense Nicolás Maduro, está programado para albergar los Juegos de Guerra a mediados de agosto, según un informe del Centro para una Sociedad Libre Segura, un grupo de expertos que rastrea los regímenes malignos. Este medio que os estoy leyendo es totalmente, ya os podéis imaginar, de Estados Unidos y de más derecha es imposible, ¿eh? Junto con otras 10 naciones, Rusia, China e Irán trasladarán sus fuerzas armadas al hemisferio occidental para realizar ejercicios de guerra que preposicionarán recursos militares desplegados hacia adelante en América Latina y el Caribe. Será del ámbito que queráis, pero lo que dice es para tenerlo en cuenta cuando ya mostramos hace tantos años ese informe de Estados Unidos que hablaba de esa guerra en Latinoamérica para el 2025. Es lo que preveían. ¿Se esperarán a tanto o no? Eso ya no lo sé. Pero mirad cómo todo se va poniendo delante nuestro. Los juegos de guerra, conocidos como la competencia Sniper Frontier, muestran que estos regímenes malignos de todo el mundo se están uniendo y preparándose para hacer una fuerte declaración de que la región está lista para abrazar la fuerza multipolar, según el informe del grupo de expertos, que se centra en la adopción de regímenes autoritarios en América Latina. Una parte clave de las Fuerzas Armadas rusas se está preparando para traer por primera vez algunos de estos juegos militares al hemisferio occidental, incluso cuando Moscú está empantanado en la guerra en Ucrania. Sí, ya veis, deben ir bastante sobrados de ejército, ¿eh? Porque están allí y quieren estar también en el otro lado, ¿eh? Casi nada. Los ejercicios de guerra son una de las señales más claras hasta la fecha de que la coalición de regímenes antiestadounidenses de América Latina está trabajando para impulsar las relaciones con Rusia, China e Irán. Maduro concluyó recientemente una gira diplomática por el Medio Oriente en la que firmó un acuerdo estratégico de 20 años con Irán que sentó las bases para que un petrolero iraní atraque en Venezuela y descargue crudo ilícito de Teherán. El acuerdo estratégico entre Irán y Venezuela pretende reflejar acuerdos estratégicos similares que la República Islámica firmó con China y Rusia en los últimos años, según el informe del grupo de expertos. Los regímenes latinoamericanos también están firmando pactos militares con Rusia. Y es curioso porque unos días después de esta noticia se produce también el viaje del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, a países de Medio Oriente, incluso no solo de la parte superior de África también, sino un poco más abajo, toda esa zona. ¿Y por qué? Pues ahora acaba de estar también en Egipto. Se está cociendo por todos lados, ¿eh? Por todos lados. Rusia y sus aliados, Irán y China, están a punto de hacer una gran demostración de fuerza con la competencia de Juegos del Ejército en agosto en Venezuela. Pero es importante entender que esta fuerza está moldeada por desinformación digital cibernética, que está en el corazón de cómo se usa este tipo de ejercicio militar conjunto para legitimar estados
autoritarios y deslegitimar democracias en el hemisferio occidental, dijo Joseph Umire, analista de seguridad nacional y director ejecutivo del grupo de expertos al Washington Free Beacon. Al normalizar los movimientos militares de los adversarios de Estados Unidos en el Caribe, corremos el riesgo de debilitar la legitimidad moral de las democracias en América Latina. También hay señales de que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el IRGC, la fuerza de combate paramilitar del país, está aumentando su presencia en América Latina. A principios de junio, se descubrió que un avión de carga de Venezuela que volaba en la región tenía a bordo miembros de la fuerza Quds, la unidad de élite de los guardias revolucionarios de Irán, según el informe del grupo de expertos. Gholamreza Ghazemi, un conocido traficante de armas del IRGC y gerente del Qeshm Fars Air, pilotaba el Boeing 747-300M, que regresaba a Buenos Aires junto con otros 4 ciudadanos iraníes y 14 venezolanos. De esto se habla mucho, ¿eh? Después de que el avión fuera a tierra, las autoridades argentinas incautaron documentos, efectos personales y dispositivos electrónicos y descubrieron imágenes de tanques, misiles y otra parafernalia pro-IRGC en uno de los dispositivos móviles, lo que sugiere que se está desarrollando un complot más grande respaldado por Irán en la región. Según los informes, Ghazemi realizó al menos 13 viajes desde Irán a Venezuela en el último año y medio, lo que levantó banderas rojas con el FBI y el gobierno israelí. A medida que Irán y Venezuela aumentan sus lazos militares y económicos, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aliado de Maduro de Venezuela, renovó un pacto militar con Rusia que autoriza a las tropas, aviones y barcos rusos a patrullar las fronteras del país centroamericano y realizar ejercicios militares conjuntos, según el informe. Esto ya lo presentamos. El acuerdo militar se firmó en medio de la guerra de Rusia con Ucrania, lo que indica que la presencia en América Latina sigue siendo una prioridad para Moscú, incluso cuando enfrenta presiones en sus propias fronteras. Rusia ha estado librando operaciones de espionaje encubiertas en América Latina. Un agente de inteligencia militar ruso, GRU, acusado, fue capturado recientemente tratando de obtener una pasantía en la Corte Penal Internacional. El espía había estado cultivando su tapadera como ciudadano brasileño durante años y es posible que no haya estado trabajando solo, según el informe del grupo de expertos. China también ha estado activa en la región, aunque estos esfuerzos han recibido poca atención de los medios. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, firmó el mes pasado varios acuerdos económicos en América Latina, haciendo llamadas a Uruguay, Nicaragua y Ecuador. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China, un programa para aumentar la presencia global del Partido Comunista Chino, ha llegado a Argentina, donde está trabajando para construir proyectos de infraestructura, que es lo que suelen hacer en todos los lugares, ¿eh? Mientras Rusia intenta deslegitimar el sistema financiero internacional, señaló el grupo de expertos, China ha firmado un acuerdo con un banco con sede en Suiza para establecer una reserva de yuanes junto con Indonesia, Malasia, Hong Kong, Singapur y Chile para contrarrestar el dólar estadounidense. Por tanto, se está preparando un petardazo impresionante. ¿Porque creéis que Estados Unidos solo va controlando qué pasa y ya está junto con Israel? No, porque se están preparando para evitar lo que ellos temen, ataques desde allí, no solo a lo que puede servirles de materias primas directamente, sino también, para Estados Unidos hablo, sino también de posibles ataques desde esas tierras hacia Estados Unidos. Una vez más, el famoso patio trasero que dicen de Estados Unidos, que así consideran a toda América Latina. Bueno, pues una vez más nos damos cuenta que lo que hemos dicho tantas veces se sigue cociendo. Y al final, ya os podéis imaginar qué pasará. ¿Creéis que en algún lugar se puede estar seguro? Solo se está seguro con Dios y que pase lo que pase, y nos pase lo que pase, podemos tener la paz de Cristo en nosotros. Porque el mundo, ya veis en qué situación se está poniendo. Y la profecía era clara. Bien, dicho esto, Rusia exige a Israel que detenga los ataques aéreos en Siria. Una vez más, ya nos estamos dando cuenta cómo entre Israel y Rusia cada vez hay menos feeling, ¿eh? Cada vez se tragan menos, digámoslo así.
Y mira por dónde. Moscú hace demandas difíciles a la agencia judía y amenaza su futuro en Rusia. La organización destacó que Rusia no le ordenó cesar sus actividades, pero sí que aumentó la dificultad para trabajar. Y de esto aún veremos más en la parte siguiente de estas noticias. Pero mientras leamos esto, porque hay gente que no sabe de qué va esta cuestión. Las autoridades rusas hicieron una serie de demandas difíciles a las oficinas de la agencia judía en el país. Este fue un movimiento muy inusual que amenaza la capacidad de la organización semigubernamental para operar allí. El jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales de la agencia judía, Yigal Palmor, enfatizó que Rusia no exigió que la organización terminara sus actividades allí. No hubo demanda de que cerráramos, ningún ultimátum ni fecha límite, le dijo Palmor a medios israelíes. Las dificultades tienen que ver con impedimentos burocráticos para trabajar en el país. No quedó claro el porqué de las nuevas demandas rusas. Jerusalén y Moscú estuvieron en desacuerdo en los últimos meses por el apoyo israelí a Ucrania luego de la invasión rusa en febrero, así como la campaña en curso de Israel contra Irán en Siria. La agencia judía es un brazo no oficial del gobierno israelí y tiene la tarea de supervisar y alentar la inmigración a Israel. Las personas que buscan emigrar a Israel presentan solicitudes a través de la misma. Total, que ya vemos esa tensión, cómo se está produciendo. ¿Y aún no sabéis cómo va a terminar esto? Una vez más, id mirando los temas que estamos presentando de Gog y Magog, porque al final vais a entender qué pasa y qué va a terminar de pasar con todo esto. Para facilitar esto, el ente mantiene oficinas en muchos países y ciudades de todo el mundo, incluido Moscú. En los últimos años, decenas de miles de ciudadanos rusos emigraron a Israel, con 10.000 llegando desde febrero de este año. Como parte de nuestro trabajo, la delegación de la agencia judía en Rusia ocasionalmente debe realizar ciertas adaptaciones a pedido de las autoridades. Mantenemos contacto constante con las autoridades con el objetivo de continuar con nuestras actividades de acuerdo con las normas establecidas por las autoridades correspondientes. Este diálogo continúa ahora, agregó la organización en un comunicado. Le pedí al primer ministro que tome medidas con el gobierno de Moscú para resolver este problema. La inmigración a Israel es un derecho básico de todos los judíos en Rusia y nos aseguraremos de que siga siendo así, concluyó en el comunicado. Bueno, pues ya veremos cómo continúa esto en la próxima conferencia. Pero mientras saltamos y vemos otras cosas que van relacionadas, en definitiva, con lo mismo. La advertencia del expresidente ruso Dmitry Medvedev. Castigar a Rusia aumenta la amenaza contra la existencia humana. El exmandatario califica de disparatado crear tribunales para juzgar las acciones de Moscú en Ucrania. Amenaza contra la existencia humana. Está hablando de guerra nuclear, ¿eh? El Pentágono invertirá en sistemas de disuasión estratosférica para contrarrestar las armas hipersónicas de China y Rusia. Sí, la guerra en el espacio prácticamente, ¿eh? Ya veis cómo se va preparando todo. ¿Os imagináis Armagedón? Pues ya nos podemos ir haciendo una idea al menos, ¿eh? Y atención también a esto, lo que dice Putin. Escuchamos hoy que nos quieren vencer en el campo de batalla. Que lo intenten. Todavía no hemos iniciado nada en serio, asegura el presidente ruso, acusando al occidente colectivo de haber librado la guerra en Donbass. Bueno, pues dicho esto, claro, algunos dirán, va de farol, ¿eh? Pero recordad, tienen suficiente armamento y sobre todo nuclear como para barrer el mundo también si quieren, ¿eh? Bueno, si Dios les dejara, claro, al igual que los de Estados Unidos y los de China, entre otros, por supuesto. Pero ya veis qué amenaza. Aún no han hecho nada prácticamente, pueden hacer muchísimo más. China anuncia ejercicios militares cerca de Taiwán. Las acciones y declaraciones de Estados Unidos respecto a la isla solo perturbarán la paz a través del estrecho de Taiwán, advierten los oficiales chinos. ¿La tensión la estamos viendo centrada solo en un lugar? No, en absoluto. Pero en todas partes vemos los mismos actores prácticamente, que están unidos o en un lado o en el otro bando. Y Lavrov dice, si Occidente pretende derrotar a Rusia en el campo de batalla, entonces no hay nada de qué hablar con ellos. Vaya, qué claros son, ¿eh? Portavoz del Kremlin.
Rusia solo está utilizando una pequeña parte de su potencial militar en el operativo en Ucrania. Vaya frases, con todo lo que conlleva. Putin decreta la firma de un acuerdo con Kirguistán para crear un sistema regional de defensa aérea. El documento instruye a los ministerios rusos de Defensa y de Exteriores a entablar conversaciones con la parte kirguisa y firmar dicho acuerdo. ¿Os dais cuenta cómo se están fortaleciendo también con las exrepúblicas soviéticas? No todos están del lado de Occidente. Hay que siguen estando del lado de Rusia. Según el borrador del acuerdo, el nuevo complejo será parte integral del Sistema Unificado de Defensa Aérea de los países de la Comunidad de Estados Independientes, conocidos como CEI, conformada además de Rusia y Kirguistán por Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Moldavia, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia. No son poquitos, ¿eh? Bueno, ya estamos viendo la definición de los bandos cada vez más clara. Pero atención también a esta noticia, que era del 8 de julio. El Parlamento Europeo pide al Vaticano que apoye al cardenal Zen. Sí, ya sabéis que precisamente este cardenal tuvo problemas, muchos problemas con el gobierno chino, fue llevado a prisión, fue detenido, pero el Vaticano no estaba muy contento con él porque se encaró contra el Vaticano por la política que estaba llevando con China. Pues ahora el Parlamento Europeo pide al Vaticano que apoye a este cardenal, con lo cual da que pensar, porque mira por dónde, si todo el tema de la Unión Europea, quien lo movió fue el propio Vaticano, con lo cual es como, sí, nosotros como Europa hemos de hacer este esfuerzo para, ¿contra qué? Contra China. Sí, y el Vaticano, que es el que está en toda la cuestión, pues entonces recibe el apoyo de la Unión Europea. No falla, es que es el juego de siempre. Pero el caso es que, una vez más, nos damos cuenta que quien mueve los hilos tantas veces parece como si no pintara apenas nada, como si fuera el que está por allí en medio polulando, pero sin pintar mucho. Sí. Qué bien trabaja el Vaticano, desde luego. Y ahora, Putin predice el daño económico que sufrirá Occidente. Les intenté avisar, será catastrófico. El presidente ruso piensa que los países que imponen restricciones a su gas son justamente los más afectados. Y así está siendo, es verdad, es una obviedad. Por tanto, viene crisis, ¿y de qué tipo? Y mirad ya esta noticia. Era del 8 de julio. Gallagher. No descartaría que el Papa vaya a Kiev en agosto. Es el secretario de Relaciones con los Estados. El arzobispo secretario para las Relaciones con los Estados, entrevistado por el noticiero italiano TG1, dice que Francisco está muy convencido de que una visita podría tener resultados positivos. Condolencias por la muerte del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, que ya sabéis que hubo toda una implicación con un tema religioso también por detrás, de la secta Moon, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a centrarnos en esto otro. El Papa, dijo Gallagher, está muy convencido de que si pudiera hacer una visita también podría tener resultados positivos. Ha dicho que irá a Ucrania y siempre se ha mostrado dispuesto a visitar Moscú y a reunirse con las autoridades rusas. Preguntado sobre si el viaje a Kiev podría tener lugar a su regreso de Canadá, donde Francisco estará la última semana de julio, por cierto, mientras estamos dando esta conferencia, es el primer día de actos públicos allí del Papa Francisco ya en Canadá, de lo cual también daremos referencia cuando haya terminado ese viajecito, el arzobispo respondió, sí, creo que a su regreso de Canadá empezaremos a estudiar realmente las posibilidades. Y sobre la posibilidad de que se produzca ya en agosto, dijo, posiblemente no lo excluiría, pero depende mucho de los resultados del viaje a Canadá. Vamos a ver cómo resiste el Papa este viaje, que además es muy exigente, y luego ya veremos. Ya sabéis que ha ido en silla de ruedas, tiene 85 años por esas dolencias en la rodilla. Veremos qué terminan decidiendo, porque el panorama que se está presentando, desde luego, es impresionante. En cuanto a los contactos con Rusia, sobre la posibilidad de un viaje a Moscú, Gallagher dijo,
Nuestros contactos con la Federación Rusa en este momento son más bien institucionales a través del nuncio apostólico en Moscú y a través del embajador ruso aquí en la Santa Sede. Más allá de eso, no hay muchos contactos directos o personales. El arzobispo añadió: aunque estamos muy preocupados por las cuestiones ucranianas y la resolución de la guerra, al mismo tiempo nos preocupa el futuro de los Balcanes occidentales. ¿Sabéis lo que está diciendo, no? Vimos guerra en los Balcanes, no hace tantos años de esto. Sí, la antigua ex-Yugoslavia, para que recordemos un poco, hagamos memoria. Y los que sois más jóvenes ya podéis empezar a buscar datos al respecto, porque ahora una vez más ya veis que ellos ya hablan que les preocupa el futuro de los Balcanes occidentales. ¿Qué quiere decir esto? Conflictos, conflictos. A continuación, Gallagher respondió a una pregunta sobre el desafío ecuménico y el encuentro entre el Papa y el Patriarca Kirill. Creo que si el Patriarca y el Santo Padre viajan hasta Kazajistán, para esta gran conferencia de religiones del mundo, sí, habrá un encuentro. Debemos intentar superar las dificultades y los malentendidos por la unidad de la Iglesia. Sí, como decíamos, esto en verdad es el verdadero problema que ha acontecido detrás de la guerra en Ucrania. La Iglesia Ortodoxa rusa no quiere ecumenismo con Roma, por tanto, guerra. Y van a debilitar a Rusia tanto como puedan, y la irán apretando hasta hacerla ceder. Y mira por dónde van a tener ese encuentro, en ese lugar, en Kazajistán, y allí es un paso crucial para que después se pueda llegar a producir ese encuentro en Moscú, el Papa yendo allí. Sería un acto único en la historia, con todo lo que llegaría a implicar. ¿Qué pasará? El tiempo lo dirá, pero lo que sí sabemos es que ahora Rusia y después China van a ser sometidos por el papado durante un tiempo. Pero antes, evidentemente, no va a ser cosa fácil hasta llegar a ese momento, con todo lo que puede implicar. Que después se les va a volver a regirar. Las profecías son muy claras al respecto, Pero mirad cómo tenemos la profecía delante nuestro, paso a paso. Solo debemos conocerla. Por último, el arzobispo secretario para las relaciones con los estados comentó el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. El atentado y su muerte me llenan de profunda tristeza. Tuve el honor de conocer al primer ministro cuando visité Japón. Fue un hombre que ejerció una gran influencia más allá de las fronteras de Japón. También era una persona muy controvertida, pero un hombre de principios, un hombre con un gran sentido del bien común de su pueblo. Y así concluye esta primera parte de noticias. Que vaya lo que os hemos llegado a mostrar en tan poco tiempo, pues esperad a ver la siguiente. Y aún veréis más, y vaya noticias. Pero concluimos con una cita de Ellen White, extraída de aquí, de Eventos de los Últimos Días, donde una vez visto el panorama de este mundo hacia dónde va encaminado, y todo lo que está pasando, que no solo es guerra, con todos los demás factores, y tan pocos de buenos, mirad este escrito de 1894, que dice: el mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia, y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. Sí, lo que estamos viendo ahora, en plan desgracias en general, esto aún no es nada. En el momento en que el juicio esté cerrado, que se haya decidido ya la suerte sobre cada uno de los habitantes de la tierra, entonces caerán las 7 plagas finales. Sin misericordia, ya no habrá misericordia en absoluto. Y ya podéis imaginaros cuánta gente va a ser muerta por una plaga o por otra. Y que, eso sí, aún el Señor no permitirá que cada plaga caiga en todas partes del mundo, porque entonces cuando Él viniera no quedaría nadie. Pero recordad que el pueblo de Dios, que estará siendo perseguido a muerte en esos momentos, esos 144.000 sellados vivos,
no van a sufrir ninguna de las plagas. Van a ser guardados por la mano protectora del Señor. Pero el resto del mundo no. Pero esto no quiere decir que aún y así de los impíos van a quedar muchos vivos, porque van a quedar vivos, pasándolo fatal, porque estarán, ya podéis imaginaros cómo, pero aún y así, centrados para aniquilar al pueblo de Dios. El que sea fiel a seguir los mandamientos de Dios, incluido el sábado, y tener la sana doctrina, la fe de Jesús auténtica, esos son los únicos que van a ser librados. Y entonces vendrá el Señor. Maranata 2031. Sí, vaya lo que se viene encima. Parecemos pájaros de mal agüero, pero hay que avisar al mundo para que muchos aún puedan reaccionar y darse cuenta que las profecías se cumplen, y si se cumplen es porque la Biblia tiene razón. Y como no hagamos caso de la palabra de Dios y nos pongamos en sintonía con el Señor, ya sabéis cómo se va a terminar. Que Dios os bendiga.